Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta de la materia que hemos estado discutiendo. Si las cosas entonces están claras, podemos seguir avanzando. Les recuerdo, de todas maneras, me pueden hacer preguntas vía el chat, si es que algunos no pueden hacer preguntas directamente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo en la última clase? Estábamos hablando acerca de, acá está, la ley de Biot-Savart. Aquí entonces, esto ya entonces nos empezó a dar un poco más de intuición de los fenómenos que estábamos discutiendo. Estábamos analizando entonces el caso de si teníamos, a partir del experimento de Oersted descubrimos que las corrientes generaban campos magnéticos y Biot-Savart lo que va a descubrir, más o menos en un año similar al trabajo cuando fue publicado por Oersted, muestra que entonces un cable con corriente genera un campo magnético. La clase pasada vimos la fórmula, aquí simplemente ilustra eso, así que ahora está a ilustrarlo. Entonces aquí tienen un hilo en el cual vertical, como el que calculamos en clase pasada, y entonces en este hilo vertical, por ejemplo, muestra en este cilindro que espero, en este círculo que es segmentado, que espero que estén viendo ahí, muestra cómo es el campo magnético. Si yo me alejo, fíjense que entonces me muestra el campo magnético a medida que me alejo, disminuye, lo que mostramos haciendo el cálculo en la clase pasada, a partir de la fórmula integral de esta Biot-Savart, mostramos que el campo decae como un inverso a la distancia, ¿ok? En este caso no decae como el inverso al cuadrado. La razón de eso es que el objeto que genera el campo magnético es un objeto extendido, es una línea recta, y por lo tanto eso genera un campo que ocupa todo el espacio. Así como ven, entonces mientras más cerca esté, más grande es. Siempre tiene esta estructura cilíndrica, o sea, si ustedes lo miran, entonces el campo magnético tiene una estructura cilíndrica en torno a él. Aquí podemos movernos en distintos planos y observamos esencialmente que no cambia, así que efectivamente el campo magnético tiene una estructura cilíndrica. Y esto acá simplemente cambia la intensidad de corriente, lo que nos muestra que crece. En realidad uno puede, el cálculo que hicimos la clase pasada, mostramos que era lineal. Efectivamente, si yo lo disminuyo a la mitad, entonces eso disminuye a la mitad. Entonces, si yo aumento la intensidad, crece, disminuye. Entonces, va a ser en realidad este el cálculo que hizo Biot y Savart, que aquí simplemente ilustra el resultado que mostramos analíticamente, entonces que una línea recta genera un campo magnético. No sé si tienen dudas ahí, si no, simplemente voy a continuar explicando un poco las expresiones de lo que significa este tipo de expresiones. Entonces voy a volver a la tablet, ¿ok? Para simplemente poder discutir más tranquilamente eso que está ahí. Entonces eso era lo que estábamos discutiendo en la clase pasada. Aquí están las cosas, algunas que discutimos, en particular, aquí está el cálculo que acabo de mencionar, lo voy a volver a resumir, pero lo importante es ilustrar que cuando tenemos un cable, como les acabo de mostrar en la applet, entonces cuando tenemos este tipo de cable que está ahí, entonces vemos que si circula una corriente, se puede calcular, mostramos que generaba este tipo de campo magnético que vemos aquí en esta expresión que está acá, entonces que nos dice que es un campo que tiene simetría cilíndrica, eso se debe a que depende del ángulo phi, como se lo acabo de explicar. También les acabo de mostrar que si yo aumento el radio de este cilindro, entonces decaía como un inverso del radio, y por otro lado era proporcional a la intensidad. Eso fue lo que les traté de ilustrar con esa applet que estaba mostrando recién, pero entonces esta en realidad va a ser el resultado este de acá, digamos, de realmente fue lo que encontró Biot-Savart, entonces, pero nosotros lo anotamos de una forma un poco más compacta. Entonces, ¿qué fue lo que descubrimos? Bueno, primero que nada, entonces este señor Biot-Savart, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, vamos quizás a dibujar primero la idea. Entonces lo que él hizo, o lo que debemos aprender, es que cuando tenemos un cable, ¿ok? Cualquiera, sobre el cual circula una corriente I, entonces esta corriente I que circula engendra un campo magnético que localmente, si lo miramos, va a tener una estructura cilíndrica, pero si el cable se deforma, va a ir cambiando, la corriente va a ser proporcional. Eso que acabo de decir, matemáticamente lo expresamos de la siguiente forma, pero primero simplemente, bueno, esta es la fórmula que fue fórmula de Biot-Savart, vamos a colocar, entonces resultado o fórmula de Biot y Savart, eh,
De Biot tenemos alguna imagen, así que la tengo, la busqué, las coloqué aquí. Esta es la única imagen que tenemos de Biot. Entonces, esto que tenemos acá, bueno, de Savart, desgraciadamente no hay, solo tenemos sus retratos, no tenemos imágenes de él, pero bueno. Pero entonces Biot, ¿qué fue lo que hizo Savart? Entonces, ambos lo que hicieron fue entonces mostrar que el campo magnético, ok, lo vamos a notar acá, el campo magnético genera una corriente I, entonces es simplemente lo que ya hemos estado discutiendo, va a ser simplemente la integral sobre el camino. Esto tiene una curva, llamémosla gamma, en rojo, gamma, ¿ok? Va a ser integral sobre gamma, ¿ok? La curva que describe este cable va a ser I, como vimos, por dr cruz. Entonces, en este caso, R es R' aquí, R es el lugar donde estamos calculando, en este caso, la fuente, es decir, que R' describe la posición, diríamos quizás colocar un sistema de coordenadas acá también, para ilustrar qué es lo que son las coordenadas, no olvidar, S, entonces esto que está acá es R', y me pregunto cómo es el campo magnético en una posición R cualquiera. Entonces acá, ¿qué nos da? Nos da como resultado que nos queda que aquí va a ser simplemente R menos R', vector por supuesto, y todo esto dividido por R menos R', y obviamente hay cantidades que dan cuenta de la intensidad, que esas son nuestra permeabilidad del campo magnético del vacío, dividido por 4pi. Entonces, este es el resultado que encontró este caballero, estos dos caballeros, Biot y Savart, ¿okay? Que es el que está expresado en esta expresión que está aquí. Ahora, Ampère, quien también va a jugar un rol importante en toda esta discusión, en realidad va a ser él quien va a escribir la expresión general. O sea, Biot y Savart escriben si quieren, entonces ellos realmente lo que hacen, vamos a escribir acá quizás para precisar y mantenernos más cerca de la historia y de verdad tampoco buscar datos más históricos. Biot y Savart, esto fue más o menos en 1820, principio del siglo XIX, entonces muestran el campo magnético, muestran o determinan el campo magnético, ¿ok? De una corriente. Y si uno estudia un poco más cuidado, los resultados uno los reformula un poco más complejo porque ya sabemos que la corriente, por otro lado, la corriente está relacionada a una noción más microscópica, que es el flujo de carga. Esta noción de flujo de carga, entonces la debemos, entonces es la noción que hemos inventado de corriente, y esta noción de flujo de carga está más bien asociado a Ampère, flujo de carga, no olvidar, flujo de carga, J, flujo de carga. Y entonces cuando uno toma el flujo de carga, que es una cosa microscópica y es la corriente total, es el flujo, es todas las cargas que están pasando, en cambio el flujo de carga es un concepto punto a punto, entonces con eso podemos reescribir un caso más general, una fórmula que generaliza Biot-Savart, entonces fórmula generalizada, entonces fórmula que ya la hemos usado, simplemente quiero enfatizar, fórmula generalizada de Biot-Savart, pero en realidad se le debe a Ampère. Y la fórmula en este caso nos dice, es lo mismo, simplemente en este caso tenemos mu0 partido por 4pi, pero el cable, si quieren, fue, como les he dicho varias veces, gordo. En este caso entonces tiene un volumen, ¿okay? En este caso no es tan delgado, tiene un volumen, y en ese caso entonces esto se transforma en simplemente J, ¿ok? J, obviamente está evaluada, la corriente solo está en la fuente, así que función de las coordenadas R', no olvidar, cruz R menos R' partido por el módulo de R menos R' al cubo. ¿Ok? Y esta entonces es la fórmula generalizada de Biot-Savart que hemos estado utilizando. Entonces, no sé si está todo claro hasta ahí, si hay alguna duda. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer entonces con este resultado que mostró Biot y Ampère, pero voy a hacer, entonces, fíjense que además lo que hemos estado viendo, hemos estado preguntándonos, haciendo unas preguntas simples, si tomábamos un cable y además estaba la presencia de un campo magnético, y eso lo hicimos, pero voy a tratar de comentar un poco más profundo sobre eso. Entonces tenemos un cable el cual circula una corriente I en presencia de un campo magnético, y lo que mostramos que había una fuerza
que se ejercía sobre este, que viene, en realidad la deducimos a partir de la ley de Lorentz. Encontramos entonces que era simplemente la corriente, en este caso por dr cruz B. ¿Ok? Entonces eso fue lo que encontramos, y esto viene esencialmente de un resultado que lo sacamos de una ley que es de la forma que si tengo una carga, su velocidad B, tiene una fuerza si está bajo un campo magnético, y este último resultado, este es un resultado propuesto por Lorentz, pero fíjense, y ahora quiero comentar esto para tener un poco de sentido, en 1895. Por lo tanto, estamos hablando casi 70 años de diferencia, 65 si quiero ser más preciso, pero, perdón, 75 años de diferencia. Entonces, uno se pregunta si esa fue la evolución histórica, porque este resultado acá, que es la forma más compacta de entender todo, y así fue como les he construido todo, obviamente no puede ser así si estas cosas empezaron a descubrirse mucho antes. Y la razón es que entonces, ¿cuál es el origen? Es que la gente no tenía partículas. O sea, hay que hacer la observación. ¿Cuál es la observación que hay que hacer? La observación importante es que las fuerzas, aunque la fuerza de Lorentz da cuenta de la interacción entre partículas. De interacción entre partículas. Entonces uno se hace la pregunta si interacción entre partículas a la época, entonces en la época de Ørsted, Biot, Savart y también Ampère, no habían partículas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo encontraron todo esto? Porque finalmente Biot encontró este campo magnético, ¿cómo encontró la fuerza? Entonces la pregunta en realidad que se van a hacer, y esa fue en realidad la pregunta que se hizo este personaje que está acá, que es Ampère, es en realidad, no se va a preguntar la fuerza entre partículas, sino que se va a preguntar la fuerza entre cables. ¿Ok? Entonces la pregunta importante que se hace a Ampère es, ¿qué fuerza ejerce un cable sobre otro cable? ¿Ok? La pregunta de Ampère es, quizás deberíamos colocarlo, el personaje importante Ampère en toda esta discusión. Entonces ahí tenemos Ampère. Ok, lo voy a colocar un poco más pequeño para que lo vean. Ok, ahí está. Y lo colocamos aquí. Entonces la pregunta que se hace Ampère es, entonces, ¿cuál es la fuerza entre cables? Y va a ser esta fuerza la que después, obviamente, Lorentz va a tratar de resumir en su expresión, pero vamos a ver que en realidad es Ampère quien resuelve este problema, quien establece, digamos, en su época él conoce el resultado de Ørsted, se pone a trabajar. Además hay que hacer notar que Ampère era de formación más bien matemático, pero motivado por los trabajos de Ampère, hizo experimentos y descubre una fuerza. Primero que nada voy a anotar la fuerza general, y después vamos a explicar cuál fue realmente el resultado que hizo Ampère. Entonces, la fuerza real que estudió Ampère entonces es lo siguiente, lo llamamos ley de fuerzas de Ampère, que en realidad es lo que estaríamos llamando fuerza de Lorentz hoy en día en forma más compacta, pero en realidad eso va a ser lo que encontró. ¿Qué fue lo que encontró Ampère? Simplemente se hizo la imagen siguiente, se preguntó si tengo una espira o un cable, si quieren una espira para que sea más fácil, se imagina una espira o un cable donde circula una corriente I1, y tengo una espira, llamémosla gamma 1, y después coloco una espira acá 2, gamma 2 si quieren, que en la cual circula una corriente, ¿por qué no? Llamémosla así, 2. ¿Ok? Y 2. Entonces uno se pregunta cuál es la fuerza que ejerce una sobre la otra. Esta va a ser, entonces puse ley de fuerza de Lorentz, pero quise decir mientras hablaba, pero obviamente eso está malo. Quise decir, es la ley de fuerza de Ampère con la cual uno deduce la fuerza de Lorentz. La ley del origen, entonces la fuerza de Lorentz es Ampère. Simplemente que Ampère no lo hizo para partículas puntuales, lo hizo para cables. Y lo más increíble de esta historia es que Ampère hizo un experimento muy simple, que en realidad uno en casa con 2 cables y una batería lo puede hacer. Te voy a explicar después qué fue lo que hizo. Pero entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Qué hizo este caballero que está acá, digamos que es Ampère? Entonces Ampère
Y, todo esto les dejé en la página web, hay un link, se los recomiendo mirar sobre un poco, cuenta un poco el resumen de la vida de Ampère, muestra los experimentos que hizo Ampère y explica el contexto histórico, cómo se desarrolla todo esto. Se los recomiendo muy bien, porque es mucho, pues está muy bien explicado. Entonces nos da un sistema de coordenadas y la idea es simple, uno se imagina acá que si yo tomo un pequeño elemento acá del cable, ¿ok? Ese entonces va a estar descrito por coordenadas, por supuesto va a estar descrito por coordenadas simplemente R2, esto está descrito por coordenadas R2, y el elemento de acá, que toma un pequeño elemento acá cualquiera, va a estar descrito por coordenadas R1. Entonces, este es mi sistema de representación. Entonces, la fuerza, el de fuerza que siente el cable 1 debido al cable 2, simplemente, bueno, uno diría, después de todo lo que hemos hecho, bueno, eso debería ser simplemente la corriente que circula sobre el primer cable, ¿ok? Por el delta R que tiene, cruz el campo magnético generado por la corriente que circula en la otra espira. Pero la otra espira, conocemos el campo magnético usando aquí, entonces usamos Biot-Savart, contaríamos entonces que de R1 cruz el campo magnético, pero esta acá la conocemos. Esta la conocemos, vale simplemente usando Biot-Savart, es mu0 partido por 4pi. ¿Qué cosa nos queda acá? En este caso va a ser de R2 cruz R1 menos R2, ¿ok? Partido por R1 menos R2, ¿ok? Al cubo. Entonces aquí fue lo que usé, entonces aquí usé simplemente Biot-Savart. Y aquí usé, entre comillas, para usar esta expresión que está acá, usé la fuerza de Lorentz, pero en realidad todo fue al revés, pero no importa que haya sido al revés históricamente, sino que nos lleve a la fórmula correcta. Y ahora si obtenemos esto e integramos, obtenemos la fuerza que llamamos la ley de fuerza de, entonces, de Ampère, de André-Marie Ampère. Nos dice que entonces la fuerza es la fuerza del cable 1 sobre el cable 2, es simplemente hacer la integral, en este caso sobre gamma 1, eso es como estamos integrándolo de acá. Hay algunas constantes que las saco hacia afuera, si quieren, es un 0 y 1 y 2, estas quedan acá afuera, dividido por 4pi, todas esas son constantes, las saco afuera, me queda que simplemente integral también sobre la otra espira, gamma 2, de que de dr1 vector cruz dr2 cruz R1 menos R2, y todo esto está dividido, por supuesto, por R1 menos R2 elevado a 3. Entonces, esta fuerza que está acá es en realidad el gran resultado, entonces, lo que llamamos ley de Ampère. Ley de fuerza Ampère, porque vamos a ver que ley tiene una segunda ley importante. Ley de, entonces, en este caso, Ampère. Quizás, ok, lo escribo abajo, o si no, va a quedar muy feo todo esto. Entonces voy a escribir simplemente aquí, abajo voy a escribir en rojo lo que es esto que está acá. Esto es ley de fuerza Ampère. Entonces Ampère logra establecer este resultado que nos enseña, y esto es lo profundo de este resultado, es que entonces, vuelvo a insistir, esta imagen que está acá, si yo tengo dos cables, como el que está aquí y acá, entre ellos existe una fuerza, y esta fuerza entonces está escrita por esta fórmula complicada que nos dio, que está acá, perdimos una integral, la voy a volver a colocar ahí, hay una integral ahí, dos integrales, no olvidar. Entonces, eso simplemente nos dice que si yo tengo, voy a insistir, un cable cualquiera, sobre el cual circula una corriente I, y pongo otro cable cualquiera sobre el cual circula una corriente 2, entonces entre ellos dos aparece una fuerza, ¿ok? Debido a que el primero, la explicación física es muy simple, genera un campo magnético, y sobre el segundo, entonces, una vez que hay corriente, las cargas sienten este campo magnético y por lo tanto sienten una fuerza. Y fue a partir de este resultado profundo que encontró Ampère, que vamos entonces a decir que, ¿okay? Que a partir entonces Lorentz, en realidad Lorentz, lo que resultamos Lorentz, quizás lo escribimos así, es resultado de dos cosas. Es resultado de la fuerza 1,2 de Ampère, que es la expresión integral que está ahí, que es un poco fea, pero la voy a volver a escribir quizás. Es mu0 y 1 y 2 partido por 4pi, integral de camino sobre
circula sobre la curva 1, integral sobre la curva 2, pueden estar cerradas o abiertas, simplemente se los mostré pensando que están cerradas, porque así fue el experimento original de Ampère. dr1 cruz dr2 cruz, entonces en este caso es R1 menos R2, vector, y todo esto dividido por el módulo de R1 menos R2. Este resultado más la ley de Biot-Savart, que nos dice que entonces el campo magnético que genera un expira, que simplemente es mu0 partido por 4pi integral, entonces, en este caso, por I de R cruz R', si quieren, en este caso, R' de R menos R', dividido por R menos R' al cubo. Estas dos cosas, si sumamos esto más esto, fue lo que llevó este resultado de Ampère, no se los dije, pero fue hecho en el año, este es en el año 1820. El resultado de Biot-Savart también es 1820, y entonces el resultado de los dos llevamos a la conclusión de que la fuerza entonces que siente una carga al moverse tiene que ser esta ley de acá, que es entonces el resultado que lo hemos usado de partida nosotros, es porque es mucho más fácil derivar las cosas al revés y no por la forma histórica con que fue calculado todo esto, sino sería muy complejo de mostrar. Pero fue entonces así que esa fue realmente la evolución histórica, o sea, el resultado es la fuerza entre espira, nos permitió entonces encontrar lo que llamamos entonces la fuerza de Lorentz. Entonces, esto es un resultado de la interacción de dos cables que tienen corriente y da esto que está aquí. Ahora, el resultado realmente que hizo Ampère no fue esta integral que está acá, entonces voy a tratar de explicar qué fue la pregunta que se hizo Ampère, entonces lo voy a llamar problema Ampère. Entonces se hizo un problema aún más simple. Y lo hizo experimentalmente y encontró experimentalmente reglas y después estableció una ley para describir el resultado que ha encontrado. Entonces el problema de Ampère es muy simple. Lo que él dijo fue, se imaginó y se hizo un experimento. Bueno, primero hago el experimento idealizado. Se imagina tener un cable lineal suficientemente grande sobre el cual circula una corriente I1 y le coloca otro cable lineal y circula una corriente I2. ¿Ok? Hace eso que está ahí. Tengo dos cables entre ellos. Y lo que él va a ver, se pregunta si es que ve, de hecho, que se deforman y por lo tanto ve que hay una fuerza. Entonces los coloca separados a una distancia D y hace esto. Entonces, Ampère, ¿cómo hizo esto en realidad? No es esto lo que hace exactamente Ampère. Ampère va a hacer un experimento equivalente. No hace esto idealizado. Lo que él hace en realidad es que diseña un cable sobre el cual, con una batería, si quieren verlo así, tipo Volta, no las que hemos estudiado todavía, pero ya las vamos a estudiar, coloca un cable suficientemente largo, en un tubo metálico esencialmente, le hace pasar una corriente, la puede cortar o no, le pone un switch si quieren para ligeramente cortar la corriente o no, entonces hace pasar una corriente sobre este cable y coloca un péndulo, ¿ok? Coloca un péndulo metálico sobre el cual también está circulando corriente, este es un péndulo. Entonces circula corriente sobre él. Entonces al circular corriente, para ciertos valores de la corriente, él observa que el péndulo se atrae al cable o se aleja del cable de acuerdo a cómo son las corrientes que circulan en cada uno de los dos. Y con eso va a concluir reglas simples. Entonces veamos cómo poder hacer eso con cuidado. Entonces para hacer eso muy simple, nosotros usamos el caso acá y vamos a encontrar el resultado esencialmente Ampère. Lo que él hace es que, bueno, si usamos primero que nada lo que ya conocemos, sabemos que la fuerza sobre un cable, da un campo magnético, es simplemente la integral sobre el cable, en este caso llamémoslo gamma. Si él circula una corriente I1, entonces va a ser dr cruz el campo magnético generado por el cable 2. Pero el cable 2 es un cable, es una línea recta perfecta. Entonces cable 2 es una línea recta perfecta, cable gamma 2 es una línea recta, y por lo tanto sabemos que B2, eso ya lo calculamos, es simplemente vale mu0 partido por 2pi dividido por inverso de la distancia donde esté calculándolo y proporcional a la corriente que circula en él en la dirección phi unitaria. Eso ya lo habíamos calculado. Es decir que este cable que está acá genera un campo magnético de estructura cilíndrica que entonces toca en algún lado acá.
Entonces, si usamos eso, usamos ese resultado que es un campo con esa estructura cilíndrica, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que la fuerza va a ser simplemente la fuerza, bueno, el I1 sale hacia afuera, es constante. Nos queda la integral de R, cruz un B, R, obviamente, si coloco un sistema de coordenadas, lo pongo acá, si quieren voy a quizás colocar un sistema aquí más fácil, voy a colocar hacia acá, llamemos X, hacia acá colocamos y hacia acá Z, para que sea un poco más fácil, X, Y Z. ¿Ok? Usamos simplemente la dirección X donde va. Entonces, el DR nos queda un poco más simple si usamos ese tipo de convención. Nos va a quedar que simplemente el dx es algo fácil, eso es dx en x unitario. Nos queda acá mu0 por I2 partido por 2pi. La distancia entre los cables le llamé D, acá la coloqué. ¿Ok? D. Entonces, distancia D. Y acá aparece el vector, en este caso, phi unitario, que sobre el cable, si quieren, sobre el cable aplicado es justo, entonces va a ser algo que, si la corriente está en el sentido que está ilustrado en la figura, ocupo la regla de mano derecha, me dice que va hacia abajo, por lo tanto, ese vector que está ahí, si quieren, es directamente, este vector es y unitario. Y por lo tanto, me queda x por y, entonces si aquí hago x por y, entonces al aplicar la fuerza me queda la dirección x por y, me queda en z, entonces me queda justo eso en z, y por lo tanto me queda que la fuerza, simplemente aplicando las reglas de interacción de vectores, me queda que esto vale mu0 y 1 y 2 partido por 2pi d. Esto me queda entonces x por y, me queda simplemente en la dirección z. ¿Ok? Perfectamente, dirección Z, y me falta la integral obviamente es el cable, obviamente si no lo tomo infinito, tomo que el cable tiene una dimensión L, voy a asumir que el cable no es infinito, es de tamaño L, ¿ok? Entonces si quieren voy a volver a dibujar para explicar bien las dimensiones. Entonces el primer cable está acá, el segundo cable está acá, la separación entre los cables es, entonces la separación entre los cables es D. El largo del cable acá es L. Estoy asumiendo que son suficientemente grandes, por eso usé la fórmula como si fuera una línea recta. Obviamente hay correcciones que hay que tomar con cuidado, pero si en este caso lo aproximamos, simplemente una primera idea, cómo es la fuerza, entonces lo que nos encuentra es que el resultado efectivamente es este que está acá, y este es el resultado que Ampère fue el que encontró. En realidad, Ampère, su resultado es esto, lo que publica entonces en 1820 fue que cuando colocaba dos cables, ve esto que está acá, y esto tiene varias cosas interesantes, o al menos algunas cosas que podemos mencionar que son de interés. La primera cosa que podemos decir es que la fuerza, si los cables entonces van en los cables, las corrientes circulan en la misma dirección, se atraen. Entonces, corrientes en la misma dirección atrae los cables. Y lo más notorio es que lo primero que observa Ampère es que si cambia el sentido de la corriente se repelen. Entonces, si las corrientes son opuestas, se repelen. ¿Ok? Así que se atraen, se repelen. Primer resultado eh, no trivial, digamos. También encuentra que la fuerza es proporcional al inverso de la distancia. Entonces, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Entonces encuentro este resultado bastante inesperado, que la fuerza queda proporcional a la distancia. Y bueno, con todo este resultado, entonces con esto incluso él empezó y trató, incluso va a ser un modelo bonito de imanes, que es lo que voy a tratar de explicar ahora, pero lo primero que quiero enfatizar es que va a ser esto entonces que nos permite entender que cuando tenemos corrientes, entonces tenemos fuerzas entre ellas, presencia de cargas, en presencia de otras cargas que se están moviendo hay fuerzas, estas fuerzas son proporcionales a las velocidades de ellas, y van, como ven acá, la fuerza es ortogonal. La fuerza que vemos es ortogonal al movimiento de las cargas. Eso también descubren. La fuerza que descubre o la fuerza que encuentra, la fuerza
la fuerza es ortogonal al movimiento de las cargas. ¿Ok? Va a descubrir esto que es interesante decir que es ortogonal al movimiento de las cargas. Entonces descubre que la fuerza es ortogonal al movimiento de las cargas. A partir de esto, Ampère se hace una pregunta profunda, y voy a aprovechar de dado que tengo justo el espacio para poder discutir eso. Va a ser este personaje que, insisto, como hemos visto, bueno, está acá, hace muchas preguntas importantes en el magnetismo, digamos, hace realmente preguntas relevantes sobre lo que pasa, va a descubrir muchas cosas que simplemente después las describimos en forma muy compacta. ¿Ok? Entonces, lo que nos enseña entonces va a ser, es, la pregunta que se va a hacer es cómo, entonces la nueva pregunta que se hace Ampère, interesante, lo voy a colocar en rojo, se hace la pregunta es, ¿cómo funcionan los imanes? Y va a ser el primero en proponer un modelo de imán. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que él hace? La idea es muy simple, cuando uno se imagina, hay un imán, ¿ok? Uno, ok, lo que se imagina, ok, dibujemos un imán, entonces tenemos un imán, ok, tenemos norte, sur, ok, entonces típicamente al norte nos gusta, no sé por qué, quizás por razón histórica, uno le coloca un color un poco más rojizo, al sur también le colocamos un color más azul, y entonces lo que sabemos es que tenemos un imán, tenemos un campo magnético que genera, que quiero ilustrar quizás con este color de acá, entonces que va del polo norte al polo sur, ¿okay? Formando unos lóbulos como el que está acá. Eso es lo que uno ve fácilmente cuando uno toma cualquier simplemente material ferromagnético, le acerca el imán y ve que se ordenan los imanes en esta dirección. Entonces Ampère lo que va a descubrir en realidad es que sigue haciendo estos cálculos, por ahora uno tiene una línea recta, pero lo que él va a descubrir es que va a decir que si las corrientes generan campos magnéticos, entonces tiene que haber una corriente al interior. La primera cosa que va a concluir, que va a pensar es que, la observación de Ampère es que, entonces Ampère lo que va a pensar es que al interior de un imán, al interior de un imán, hay corrientes. Ahora, pero uno dice, pero si hay corrientes, ¿por qué no las sentimos? Entonces, va obviamente a tratar de pensar un poco más profundamente cómo puede ser eso. Entonces, lo primero que él aprendió fue que si uno toma, entonces ya dijimos, un cable recto, ¿ok? Y si usamos Biot-Savart, sabemos entonces que el imán que genera el campo magnético es así, tipo cilíndrico. Pero él va a pensar que, entonces, lo que él va a pensar es esencialmente, primero que nada, si hay una corriente, esta corriente se saldría del imán, tiene entonces una corriente cerrada. Y lo que él se imagina en realidad es entonces si tengo espiras, es decir, qué pasa si tengo algo que esté circulando y se cierra. ¿Ok? Se hace una imagen, en realidad, ok, voy a hacerlo así mejor, para que sea más sistemático. Entonces se imagina que la espira está circulando, ¿ok? Y es así. Imagínate una corriente que se cierra y es así. Si eso es así, lo que ya sabemos localmente es una línea recta, y por lo tanto si colocamos un imán aquí tiene que ser algo cilíndrico así. Esa es la imagen que tendríamos de cómo sería el campo magnético localmente aquí, pero acá también tiene que ser así. Y si uno une estas cosas, le queda algo así. Es decir, que si uno sigue uniendo esto, en realidad lo que va a descubrir que el campo magnético que genera una espira cerrada es algo que tiene una estructura como eso que está ahí. ¿Ok? Y si se fijan, y ahora lo miramos de lado, entonces él lo que va a entender es que el imán, y ahora este es un modelo de imán, que es una muy buena aproximación de lo que ocurre en realidad, porque la explicación es cuántica, desgraciadamente, pero su modelo de imán sería entonces el siguiente. Entonces uno toma, entonces tiene esto que está acá, coloca polo norte, colocamos norte y sur, y él lo que se imagina es que al interior está lleno de espiras, pero que estas espiras están orientadas. ¿Eso qué significa? Que hacia acá tengo una espira así,
tengo otra así. No pueden estar todas desordenadas. Si están todas desordenadas, el magnetismo que genera cada una de estas espiras se cancela. Pero si muchas de ellas están ordenadas, entonces lo que va a pasar es que se van a superponer, y al superponerse, eso lo que nos va a generar entonces va a ser una estructura magnética, que es la suma que hace eso que está acá. ¿Okay? Así que él se va a imaginar que los imanes que conocemos, digamos, de mucho tiempo, en realidad son simplemente, al interior lo que tienen son muchas espiras, ¿ok? Y además eso me permite explicar varias cosas. Él le permite explicar, por ejemplo, si yo corto un imán y lo parto en dos, me sigue quedando un imán, porque si tomo de aquí y yo lo vuelvo a partir en dos, ¿ok? Si yo lo corto en un pedacito más chiquitito, no sé si han hecho alguna vez eso, quebrar un imán, les va a quedar que el pedazo de imán al cortarlo sigue siendo norte-sur, sigue siendo norte-sur. Y la razón de eso es que, bueno, la explicación que diría Ampère es muy simple, le siguen quedando espiras, mientras me queda una espira, eso entonces es un imán. De hecho, lo que va a descubrir que una espira es el imán, una sola espira, y eso quizás deberíamos anotarla como observación, ok, una sola espira circular o cerrada, si quieren verlo, cerrada, tiene la estructura magnética, tiene la estructura magnética de un imán. Ahora, no hemos llegado a calcularla porque la forma es un poco complicada, no es una expresión simple matemáticamente hablando, pero la imagen es muy clara. O sea, si uno coloca una espira aquí, entonces esta lo que genera entonces una estructura magnética que sale así, vuelve acá, sale así, vuelve acá, sale así, vuelve acá, y eso es un imán. ¿Okay? En realidad un imán lo podemos imaginar como la superposición de muchas espiras de este tipo. Ahora, desgraciadamente, en la época de Ampère, esto fue toda una elucubración, pero hoy en día sabemos que esas espiras, ¿qué es lo que son? Tienen dos orígenes, una son los orbitales atómicos, ¿ok? Y otra, o sea, pueden ser orbitales atómicos, y otra es una propiedad cuántica un poco más sofisticada, que son que las partículas fundamentales, incluso el electrón, tiene una estructura magnética que se debe a lo que llamamos spin, ¿ok? Entonces voy a anotar solo supercultura general. No sé si alguien tiene preguntas de eso, pero simplemente voy a anotar esta idea que me parece profunda. Entonces el origen, entonces los imanes, el origen tiene dos explicaciones. Origen son los orbitales atómicos. Ahora uno dice, pero todo tiene átomos. ¿Por qué, no sé, un pedazo de madera no es un imán? Y la explicación de eso es muy simple, es porque las espiras del imán están desordenadas, no se superponen bien. Tiene que haber una suma tal que tienen que estar orientadas. Como ya les mostré, si uno aplica un campo magnético, las espiras se tienden a orientar ortogonal. Por lo tanto, si yo aplico un campo magnético muy, muy, muy grande, puedo magnetizarlo. ¿Okay? Puedo que se orienten y que se quede magnético. Y eso es lo que hacemos en las resonancias magnéticas para, por ejemplo, poder observar órganos al interior de algo en tres dimensiones que no los podríamos ver de otra forma. Así que, en realidad, podemos orientarlas. Simplemente se requieren campos magnéticos muy, muy, muy intensos para que estén todas ordenadas. Lo que pasa en realidad, si quieren un pedazo de madera, simplemente para ilustrar la idea y no perderla de vista, si toman madera, lo que le pasa a la madera o a cualquier material que no es magnético es que tiene su espira en esa dirección, tiene otra en otra dirección, otra en otra dirección, otra en otra, y entonces es la suma de todos los campos magnéticos se hacen uno. En cambio, en un imán, entonces en un imán, la diferencia sustantiva en un imán es que hay orden, ¿ok? Y el orden se debe a propiedades de interacción con la materia, pero el orden interior hace que se superpongan y tenga espiras muy bien definidas, y la suma de estas espiras genera este campo magnético no nulo que tiene. ¿Okay? Ese es por un lado, los orbitales atómicos. La otra explicación es que viene también de una propiedad, es que, eso ya es más difícil de entender, viene una propiedad, es que las partículas elementales, ok, todas, protón, electrón, quarks, todas las partículas fundamentales, si uno las mira, en realidad voy a hacerlas como nos imaginamos, no sabemos cómo son porque todavía no las podemos quebrar y ver bien, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si nos imaginamos un electrón fuera en vez de un punto, una esfera, esto está girando y entonces tiene un signo de giro,
¿ok? Así. Entonces es un electrón, ¿ok? Eso es un electrón. Tiene un símbolo de giro y por lo tanto al girar el electrón tiene como un giro. A este giro le llamamos spin, ¿ok? Solo la mecánica cuántica nos enseña eso. Y a partir de ese spin sabemos que entonces genera un campo magnético, o sea, tiene una estructura magnética, o sea, tiene lo que llamamos un momento magnético, ¿ok? Así que también tiene que ver con que si sus espines o si sus electrones que tienen además están orientados, hay espines para arriba y para abajo, pues seguramente cuando hicieron algunos cursos de química y vieron orbitales quizás, algunos vieron que por ejemplo el nivel que es el primero, el S, que es una esfera, tenemos dos, podemos colocar dos electrones. Y la razón por qué podemos colocar dos electrones es que el spin apunta hacia arriba o hacia abajo, y cuando se suman los dos se cancela esta propiedad magnética, pero si solo tiene uno solo, entonces puede tener magnetismo. Entonces eso genera, si uno superpone bien las cosas, entonces puede generar sin problemas tener propiedades magnéticas. ¿Ok? No sé si queda claro. Eh, Cualquier pregunta me dicen, si no ahora vamos a volver un poco, vamos a alejar un poco la física y volver a hacer algunos ejemplos más. ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Ok, entonces, si está claro, lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de un efecto también interesante que fue medido en la época, que se llama efecto Hall, que fue también medido unos años antes que la fuerza de Lorentz, pero también tiene que ver con la fuerza de Lorentz, por eso lo quiero citar antes, para citar un poco la historia. Efecto Hall. Entonces, el señor Hall hizo una cosa interesante. ¿Qué hizo el señor Hall? Bueno, ahí tengo una foto del señor Hall, que acá está. Entonces, el señor Hall, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que esto fue en el año 1865, va a descubrir una propiedad, va a descubrir la siguiente propiedad. La propiedad que va a descubrir es que cuando tenemos un cable, simplemente me lo voy a imaginar cuadrado para que sea más fácil de pensar, tenemos un cable, hacemos pasar corriente, entonces si quieren hacia acá coloco, hay electrones que están viajando hacia allá, hay una corriente, y lo que hizo fue que sobre este cable le colocó un campo magnético vertical. Entonces, si le colocamos un campo magnético vertical, ¿qué es lo que esperamos que pase? Bueno, dado que nosotros sabemos, tenemos la intuición de la fuerza Lorentz, entonces lo que va a pasar es que va a haber la fuerza Lorentz y por lo tanto tenemos que la fuerza nos va a decir que las cargas, si se está moviendo cruz B, entonces tiene una fuerza. Si la fuerza, si B en este caso, si me doy un sistema de coordenadas, si quieren lo voy a colocar acá, un sistema de coordenadas, ok, llamemos esa dirección de acá, X, Y Z. Z hasta el campo magnético, las velocidades van en Y, entonces tengo que la velocidad que está acá esta velocidad que está acá va en la dirección y B está en la dirección Z, entonces me queda I por Z, pero I por Z se ocupa la regla de mano derecha, hace que si las cargas son positivas, se muevan en la dirección X, y si las cargas negativas, se mueven en la dirección Y, es decir, que las trayectorias de las cargas va a hacer que se deflecten y se vuelvan hacia acá son las cargas positivas, y las cargas negativas, probablemente en otro signo, se mueven hacia la otra pared, y hacia acá se van las cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, y esto va a ser lo que va a descubrir el señor Hall, va a ser que cuando tengo un cable y le pongo un campo magnético externo, al interior va a haber la aparición de cúmulos de cargas en ambas paredes. Y como tengo cargas en ambas paredes opuestas, entonces va a descubrir que hay una diferencia de voltaje, va a descubrir que esto genera cargas positivas y negativas que se empiezan a acumular en las paredes, va a generar entonces que aparezca un voltaje, un campo eléctrico, si quieren verlo así. Este voltaje lo llamamos voltaje Hall. Entonces, anotamos y lo tratamos de explicar. Entonces, lo que estamos diciendo es que en un cable, un cable sobre el cual circula corriente, tengo un cable sobre el cual circula corriente bajo el efecto de un campo magnético,
ortogonal genera una diferencia de voltaje entre las paredes del cable. Y este efecto entonces lo llamamos efecto Hall y le llamamos voltaje efecto Hall en honor a Hall, que lo descubrió, y también llamamos voltaje Hall al voltaje que aparece. Obviamente, de nuevo, este es un resultado que es consecuencia para nosotros trivial. Uno dice, bueno, esto no tiene ninguna cosa muy relevante, viene de acá, de la fuerza de Lorentz. Pero vuelvo a insistir, este resultado fue hecho, me equivoqué, no, tiene 75 entonces, si estoy quemando, sí, creo que sí. Si no, tendría pocos años, 75. Entonces, digamos, antes de conocer la fuerza de Lorentz. Entonces, ¿cómo entender el voltaje? Porque lo que él encontró, ¿qué fue lo que encontró? Entonces, lo que él va a encontrar es que las cargas, lo que va a encontrar, o sea, la explicación que podríamos dar, entonces, ¿cómo entender el voltaje Hall? Entonces, determinar el voltaje Hall, ¿cómo se puede calcular? Entonces, el voltaje es de la siguiente voltaje. Entonces, lo que vamos a escribir, el voltaje entonces de Hall, ¿cómo lo vamos a ver? O se puede calcular, es simplemente vamos a decir que la fuerza eléctrica por el campo eléctrico de Hall, vamos a llamarle H, tiene que equilibrarse con la fuerza que sienten las cargas. En algún momento no se va a dejar de llegar más carga simplemente porque se van a equilibrar. Y eso tiene que ser por la fuerza de Lorentz, Q, por la velocidad, entonces por V. ¿Ok? Ahora estoy simplemente anotando la intensidad, ya no coloqué los vectores, simplemente el voltaje ocurre en la dirección X y la fuerza también ocurre en la dirección X una vez que hago los productos cruces, así que obtengo eso que está ahí. Entonces, de aquí podemos hacer algunas simplificaciones, podemos sacar esto de acá. También podemos colocar, como le gustó a él también colocar, en vez de colocar campo eléctrico, va a colocar voltaje, va a estar dividido por la distancia, donde D va a ser la distancia que separa las paredes, ¿ok? B, obviamente, no puede colocar la velocidad de las cargas, sino que lo va a tener que asociar a otras propiedades. Por ejemplo, B es, si lo multiplicamos, B, por ejemplo, lo multiplicamos por ρ, eso nos da J, el flujo, pero por otro lado el flujo va a ser igual a ¿qué? El flujo es la corriente partido por el área. ¿Ok? Las cantidades físicas que pueden medir, entonces tengo acá el área, la corriente, cosas que puede medir, y esto va a permitir a Hall encontrar entonces lo que llamamos el voltaje Hall. El voltaje Hall simplemente va a ser de aquí, va a ser B, lo saco de acá, B simplemente va a ser la corriente partido por la densidad de carga por el área. ¿Ok? Así que me queda la corriente partido por la densidad de cargas por el área, por el campo magnético, y además está multiplicado por D. ¿Okay? Entonces, esta expresión, voy a insistir cuál es la gracia y por qué enfatizar esta expresión, fue obtenida antes de la fuerza de Lorentz, lo que demostraba entonces que cuando uno aplica un campo magnético, efectivamente las cargas se deflectan, como también lo había encontrado Ampère, y la gracia es que en este caso Holt, que está acá, Edwin Holt, muestra que ese voltaje es proporcional a las cargas que uno entrega y también al campo magnético, también tiene que ver con las propiedades geométricas del sistema, como ven acá, depende del área que tiene, de la separación entre las paredes y también, por supuesto, la densidad de carga. O sea, si hay más carga, el voltaje en este caso es menor, si hay menos carga, el voltaje es mayor, que uno requiere para equilibrar el sistema y obviamente también es proporcional a la corriente. Entonces esto, vuelvo a insistir, nos enseña que efectivamente como consecuencia del voltaje uno puede observar este tipo de propiedades. Así que estas son las fuerzas que, voy a insistir, estos fueron los antecedentes, todo lo que estoy colocando ahí permitió entonces tanto a Hall
es contar esto y también a partir de los resultados que había hecho Ampère, nos va a permitir llegar a la fórmula que para nosotros fue de partida. Yo sé que partimos acá porque es más fácil reconstruir toda la teoría, pero todo fue escrito al revés. Entonces fue escrito al revés en el sentido de que primero descubrimos que en un cable genera campo magnético, eso nos va a llevar a la fuerza de Biot y Savart. Ampère después generaliza eso tomando en cuenta el flujo de carga, después estudia la interacción de cables y también en paralelo cuando uno tiene un cable y lo somete a un campo magnético, eso fue hecho mucho más tardíamente, Hall muestra que aparece un voltaje extraño y este voltaje solo podíamos entender a través de que las cargas se deflectan. ¿Okay? Porque ya no hay cable, a diferencia de Ampère que requería dos cables, aquí no hay cable, aquí hay un solo cable. ¿Okay? Entonces este resultado, quizá hay que hacer esa observación, importante es que este resultado de Hall, el efecto Hall es sobre un solo cable. Pero también tiene que ver con la fuerza de Lorentz. Y va a ser todo esto lo que nos va a permitir entonces finalmente resumir esto en 1895 y establecer la fuerza de Lorentz. Hay que notar que ahí está, por eso tenía 1865. También la fuerza, antes de esto, en 1800, Maxwell va a escribir finalmente las ecuaciones, como todas las ecuaciones del electromagnetismo en un solo formalismo. Ya estamos más cerca de él, pero todavía no. Y eso más la fuerza de Lorentz es toda la teoría electromagnética, además estudiando un poco las propiedades de la materia. Entonces, justamente en esta dirección de escribir Maxwell, vamos a tratar ahora de hacer lo que llamamos una representación diferencial del magnetismo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que lo que hicimos en el caso eléctrico fue que a partir de esta simple fuerza, la fuerza Coulomb, ¿okay? Que nos dio que los campos eléctricos eran, si quieren, 1 partido por 4 pi epsilon 0, a partir de esta expresión, si quieren, bueno, integral, si quieren lo hacen más bien integral, V, aquí colocamos dV, la densidad de carga, y aquí colocamos entonces R menos R' partido por R menos R' al cubo. Logramos mostrar que esto era equivalente a tener un formalismo diferencial, donde las leyes que nos dio fueron dos. Lo primero nos dijo es que la divergencia del campo eléctrico es igual a densidad de carga partido por epsilon 0, la ley de Gauss. ¿Okay? Y por otro lado también nos enseñó que el rotor del campo eléctrico era cero. Así que esta expresión que está acá nos permitió encontrar estas dos leyes diferenciales. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer lo mismo a partir de la ley, en este caso, generalizada de Biot-Savart, o la ley de Ampère, ¿ok? Tienen distintos nombres presentes. Entonces lo que hacemos es que a partir de B, que va en este caso mu 0 partido por 4pi integral de volumen de J cruz B, ¿ok? O cruz, perdón, con B, cruz R menos R' partido por R menos R'. La pregunta al cubo, me voy a preguntar si esto tiene leyes, las leyes que quiero preguntarme, es decir, si esto que está acá tiene algún equivalente que nos dé información de cómo es entonces la divergencia de B y cómo es el rotor de B. ¿Okay? De la igual forma, vamos a tratar de resolver esta idea. Y eso nos va a acercar a las ecuaciones de Maxwell. Maxwell va a escribir ecuaciones diferenciales y no ecuaciones integrales. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces vamos a tratar de escribir estas ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a partir con simplemente lo más fácil, el cálculo más simple es partir con esta ley y preguntarnos cómo es la divergencia de B. Entonces, si uno se pregunta cómo es la divergencia de B y usa la expresión anterior, nos queda que esto es mu 0 partido por 4pi. Recuerden, este operador de divergencia es en R, las integrales son en R', así que hay cosas distintas. J que está acá, voy a insistir, J es función de R' y no de R. Así que cuando haga esta integral, entonces me queda la integral de B, de que acá el rotor, como el elemento de integración es de volumen, y ese está en R', se puede intercambiar porque las variables que estoy integrando son en las coordenadas donde circula la corriente.
Entonces esto me queda aquí simplemente divergencia de J cruz R menos R' partido por esto que está acá. Entonces aquí tengo que usar una pura propiedad para entender cómo se hace esto. ¿Ok? Entonces tengo que recordar cuál es la propiedad de cómo es la divergencia de entonces el producto de F cruz G. ¿Ok? Entonces es una propiedad matemática que necesito tenerla bien clara. Entonces, eso que nos dice, bueno, esto cuando lo aplicamos, siempre esto es una propiedad matemática, las propiedades de todos estos operadores están en la página web. Si van a la página del curso abajo, tengo resumidas las propiedades, pues ya se las enseñé en algún momento, simplemente aquí la voy a escribir. Esto nos dice que es igual al rotor de G por F menos el rotor de F por G. ¿Ok? Entonces, esto es una propiedad, insisto, que, bueno, no es tan obvio. Son estas propiedades de rotores y divergencias que tienen. De todas maneras, están resumidas en la página del curso. Si entra a la página del curso, vienen abajo, siempre les dejo una pequeña tablita, son un montón de propiedades que hay que saber, si algunas son fáciles. Esta no es tan fácil porque mezcla divergencias y rotores. Entonces, si se ocupa esta propiedad que está acá, ¿qué nos dice? Nos dice que, bueno, que la divergencia del campo magnético entonces es igual a ¿qué? Nos queda mu0 acá afuera, 4pi, integral de b, y nos van a quedar dos términos. Pero fíjense que aquí primero le aplico el rotor a g, que es la parte de acá, así que, ok, ese está, ese me queda rotor de g, y g en este caso es r menos r' partido por r menos r' al cubo. Ok, muy bien. Entonces, me queda eso menos, y esta parte es fácil porque nos queda que es el rotor. Este está en coordenadas R sobre J, pero J, la corriente, es solo función de R', porque la corriente da cuenta donde está circulando las cargas, es la fuente del campo magnético, no depende de R. R es el punto donde estamos calculando, así que esa parte va a ser fácil porque nos va a decir entonces que este término de acá es cero trivialmente, simplemente esto por R, por el vector, entonces en este caso nos queda R menos R' partido por R menos R'. Así que esta parte acá es trivialmente cero, no es simplemente porque RJ no depende de R. Así que esto es cero porque esto está acá. Y esto último, ok, nos va a quedar lo siguiente, no es complejo resolverlo. Esto último, ¿cómo lo resolvemos? Resolvemos usando la siguiente propiedad. Entonces, resolvemos usando la propiedad de que usamos que R menos R' partido por R menos R' es una derivada que ya la hemos hecho. Si se fijan, esto, vuelvo a insistir, está en R'. Si miran esto está acá, esto es simplemente, si lo calculo, esto es el gradiente ¿de qué? De 1 partido por R menos R'. Veamos el signo, esto es derivado con respecto a R'. Si lo derivo con respecto a R', entonces eso me sale un menos, y después, efectivamente, de acá sale, al derivar abajo por la cadena hacia otro menos, queda más, y por lo tanto, efectivamente, me queda la expresión que está ahí elevado a 3. ¿Ok? Así que esto ya lo habíamos hecho cuando tratamos de calcular el potencial. Cuando hacemos el problema del potencial, nos daba eso. O sea, fíjense, eso me queda, recuerden que estas son raíces cuadradas, entonces el raíz cuadrada me sale menos un medio hacia afuera, pero después tengo que derivar el argumento, y al derivar por el argumento, como estoy dando con respecto a R', me saca un menos y se lo cancela. Por lo tanto, me queda que el campo magnético es la siguiente expresión, y esto va a ser muy profundo, vamos a ver. Nos dice que esencialmente esto nos da mu0 partido por 4pi integral de volumen de dB. ¿De qué cosa? Y aquí nos falta un J, por supuesto, hay un J. Simplemente nos queda que esto es rotor de un gradiente. Y eso fue una de las primeras propiedades que también aprendimos, que el rotor de un gradiente es cero. ¿Ok? El rotor de un gradiente tiene que ser cero. ¿Ok? Eso fue la propiedad que aprendimos que, si no se acuerda, es trivial. Eso dice que el rotor de un gradiente, cualquier cosa, es cero. Y esto nos lleva a una conclusión muy, muy profunda, que tiene consecuencias hasta el día de hoy en la física, realmente importante. La consecuencia nos dice que la divergencia del campo magnético es cero.
Es decir, que la ley de Ampère, ¿okay?, de cómo se genera un campo magnético, nos dice que la divergencia es cero. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Está acá, quisiera comentar, pero esto sí que es profundo. La primera consecuencia nos dice es que, recuerden que nosotros aprendimos que la ley de Gauss nos decía que la fuente de un campo magnético son las densidades de carga. Es decir, que yo colocaba una carga aquí, más, y genera, o menos, genera un campo eléctrico así. Lo primero que nos dice eso es eléctrico. Ya voy a terminar, simplemente quiero ser preciso en esto que está acá. ¿Qué es lo que dice esto? Nos dice que si la divergencia del campo magnético siempre es cero, entonces nos dice algo que, lo voy a escribir en rojo porque esto parece demasiado importante, nos dice que no hay cargas magnéticas. Esto sí que fue algo muy inesperado. No hay cargas magnéticas, no existe algo así que yo diga más o menos, que le llamamos, tiene un nombre, por simplemente algo que no existe, le llamamos monopolos magnéticos, monopolo magnético, porque todo lo que conocemos el magnetismo tiene dos polos, tiene norte y sur. Del hecho de tener norte y sur es porque hay corriente al interior, pero si hubiera algo que solo es norte, entonces norte, entonces el campo magnético debiera fluir desde aquí hacia afuera, ¿ok? Simplemente así. Y si tuviéramos el equivalente a un solo sur, veríamos que hay campo magnético que fluye a él así, pero no existe. No, nunca hemos observado estas partículas de naturaleza. Esta es una pregunta que en física, según hasta el día de hoy, hay un esfuerzo sistemático de poder descubrir si es que existen o no monopolos magnéticos. Y no, hay mucha especulación desde, fíjense, el siglo XIX hasta el día de hoy, porque esto lo descubrió Maxwell, o está escrito en la expresión de Maxwell, y hasta el día de hoy sabemos que no hay cargas que generen o monopolos magnéticos, algo que tenga un solo polo y genere campos magnéticos. No hay, no hay, no hay. La teoría nos dice que no hay, que lo único que se puede hacer es simplemente tener magnetismo con norte y sur, y por lo tanto el magnetismo se debe a corrientes y no a partículas fundamentales que tienen un monopolo o una fuente de magnetismo. Así que la ley de Biot-Savart tiene esta conclusión, solo la escribo, voy a terminar ahí, pero me parece demasiado importante no escribirle así. Entonces, lo que dice, no hay cargas magnéticas, entonces el magnetismo solo se genera por cargas en movimiento. Y esto va a tener serias conclusiones o serias consecuencias en la relatividad, pero bueno, insisto en esta propiedad muy profunda de la materia. No existen monopolos magnéticos. Eso es lo que nos enseña esta fórmula bonita de Ampère, de este caso, o de Biot-Savart, si quieren generalizada, nos enseña que no existen cargas magnéticas, a diferencia de electricidad, que es al revés. Construimos todo a partir de que existen cargas. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, dudas, algo que no les haya quedado claro, se los puedo responder. Si es que tienen alguna duda o pregunta, algo que no hayan entendido, se pueden preguntar si es que quieren. ¿No? Estamos todos claros en lo que les dije. ¿Sí? Ok, entonces si está todo claro, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar entonces nuestra próxima clase, digamos, el martes. No, verdad, la próxima clase semana es de vacaciones, pero entonces continuaremos entonces la próxima clase tratando de escribir la otra ecuación, y ya ahí casi estamos empezando a estar cerca de las ecuaciones de Maxwell por primera vez. Ya empezamos, vamos a tener todo, ahora nos falta unirlas, que va a ser Ampère, que nos va a ayudar a unir un poco mejor las cosas, y Faraday, con una cosa que llamamos ley de inducción. Ok, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Entonces nos estamos viendo, ok. Cuídense, y cualquier duda, ojalá si tengan dudas, no tengan, traten de hacerlo, estoy seguro que les puedo ayudar, así que traten de usarla un poco mejor. Cuídense entonces, nos estamos viendo, nos vemos, Ya, hasta luego, profe, nos vemos. nos vemos, Gracias, profe. Chao. nos vemos, Chao, chao, profe. cuídense.